rumbo a la cárcel de Fulton. El 1 de agosto, el expresidente fue imputado formalmente por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones 2020, que es el caso que nos concierne en esta tarde y noche, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Un gran jurado en Washington, D.C. le acusa de estos delitos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y obstrucción e intento de obstruir procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Bien, mientras seguimos esta señal en vivo y en directo, noticia en desarrollo, vamos a iniciar nuestra primera entrevista sobre este mismo tema. Está ya conectada junto a nosotros la analista política republicana María Herrera desde los Estados Unidos, a quien doy la bienvenida. María, buenas tardes. Te saluda César García desde Quito, Ecuador, para DNews. ¿Cómo estás? María. Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo y en directo que estamos siguiendo el desplazamiento de Trump hacia la cárcel de Fulton. Quisiéramos consultarte, ¿cuál es el peso y la importancia de este caso en particular que está a punto de afrontar el expresidente? Bueno, es un caso muy serio, digamos que de los que tiene pendientes yo diría que este es especialmente delicado y problemático porque no es solo a él al que se le acusa y que se le hace pasar por la cárcel, sino un grupo de abogados y personas que han sido importantísimas en la defensa, digamos, de los Estados Unidos y en lo que ha sido la gestión del expresidente. Los cargos son gravísimos. La defensa de Trump vuelve a girar en torno al derecho a pedir una auditoría y a realmente contabilizar o hacer lo que se llama aquí el accountability, realmente ver lo que fue la elección, el resultado en Georgia. Él hizo una llamada al secretario de Estado de Georgia y él armó una estrategia para no tanto, digamos, como lo venden, acabar con la democracia, ni yo no creo que era revertir el resultado, pero sí en su creencia como presidente de que además es un estado conservador Georgia, de que había ganado Georgia y que había habido unas irregularidades, y de esto se le acusa de intentar revertir el resultado cuando él, por su parte, defiende que tiene todo el derecho para llevar a cabo auditoría de votos, investigación de posibles fraudes e inclusive pedirle a ciertos representantes de Georgia que investigasen y encontrasen si de verdad el resultado fue como fue o le daba la razón a él. Estamos contigo, María, siguiendo este desplazamiento de la caravana que ya salió desde el aeropuerto de Atlanta rumbo a la cárcel de Fulton, y continuamos comentando lo que está ocurriendo. ¿Cuál podría ser la pena si es que se llega a decretar que Trump efectivamente alteró o manipuló estos resultados electorales? Bueno, hay varios delitos, ¿no?, que están penados, algunos con 10 años, otros con 20 años. Realmente es una pena elevada, son delitos serios, tanto delitos estatales que luego tienen su correspondencia en el Código Federal, en el Código Penal Federal, y él se enfrenta a muchos años. Pero vamos a ver lo que pasa porque de nuevo lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es un momento muy particular, porque anteriormente, si ustedes recuerdan, en las elecciones del 2016, tanto Hillary Clinton como senadores y congresistas demócratas abiertamente dijeron que no reconocían al presidente de los Estados Unidos, negaron los resultados de las elecciones cuando él ganó, e incluso hablaron de que en Estados Unidos el tema de la seguridad y del control de los votos por el voto de la correspondencia electrónica era algo muy débil y que debía de investigarse. No pasó nada, nunca se plantearon los fiscales generales y estatales investigar o buscar el encarcelamiento de Hillary Clinton, ni de los profesores de Harvard, Stanford, tantos como se apoyaron para pedir una auditoría, y lo que estamos viviendo es algo sin precedentes
y que además se agrava dado que el expresidente Donald Trump es el candidato favorito en las primarias republicanas, y estaríamos hablando de que este juicio se llevaría a cabo en marzo del año que viene en plena campaña presidencial a las elecciones 2024. Claro, tenemos que tener dos perspectivas. Por una parte, lo jurídico y no quitarle la lupa al tema electoral, que el día de ayer ya tuvo un importante momento. Tú, como analista política republicana, ¿cuál es tu balance del debate que se produjo ayer al cual Trump no asistió, para en paralelo enfocar la noticia en lo que estamos viendo? Bueno, el debate fue un debate entretenido. Yo la verdad que aplaudo muchas de las posiciones de los candidatos que asistieron al debate. En concreto me gustaría destacar el papel de Nikki Haley. Me gustó porque representa quizás una búsqueda de consenso con la otra parte de la población. Estamos viviendo en un país cada vez más dividido, en posturas completamente opuestas del Partido Republicano y Demócrata, y pensemos que al final las elecciones se van a decantar por el voto independiente, aquellos que no están convencidos ni de un lado ni de otro. Ella supo hablar de temas tan delicados como el aborto, el cambio climático, manteniendo una postura firme. Es una mujer que es una mujer provida, es una mujer que es una mujer con, digamos, con políticas públicas que ha defendido como gobernadora de Carolina del Sur de sentido común, pero también entiende a la otra parte de la población y está dispuesta a tenderle la mano. Vimos a un Vivek Ramaswamy que es un viento fresco que llega a este tipo de debates, pero a mí particularmente como mujer conservadora y persona que además le gusta que nos gobiernen, los lideren personas que tengan por lo menos una capacidad, una experiencia política previa, no es de los que más me convencen, sobre todo porque ha anunciado que él como presidente perdonaría a la familia Biden y que despenalizaría el consumo y el uso de drogas duras. El gobernador Ron DeSantis es un magnífico gobernador, un político, pero le falta un acompañante o le falta cierto carisma a la hora de defender sus posturas, sobre todo porque está siendo azotado por la derecha y los seguidores de Donald Trump de forma injusta, bajo mi punto de vista, yo que vivo en Miami, Florida. Luego los demás candidatos realmente a mí no me convencieron. Es verdad que vimos un Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos, más enérgico de lo normal, con posturas firmes, como él es un verdadero conservador con respecto al derecho a la vida y defendiendo su gestión en lo que fue la presidencia de los Estados Unidos bajo Donald Trump y él como vicepresidente. Pero los demás, yo creo que Chris Christie es una persona que a mí no me inspira confianza, que creo que solamente está ahí por el show mediático para atacar a Trump. Trump lo dijo muy bien, él salió siendo gobernador de New Jersey con un respaldo tan solo del 8%, por lo tanto no representa una amenaza para nadie, y los ex gobernadores de Arkansas y los otros participantes creo que no tienen un papel relevante y quizás se caigan para el segundo debate de las primarias republicanas. Bien, en cuanto al capital político de Trump, de acuerdo a lo que tú evalúas, ¿se sostiene a pesar de los casos que están ventilándose? Sí, por supuesto, porque lo que el votante de a pie recuerda es que pagábamos menos de $2 por la gasolina, que en Estados Unidos no perdían la vida los soldados en ninguna guerra en tercera, ni mandábamos todos nuestros ahorros a un tercer país, a defender la frontera de un tercer país mientras nuestras fronteras están abiertas. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. No vivíamos en una hiperinflación, no pagábamos un 7% en las hipotecas. En fin, lo que estamos viviendo en Estados Unidos es lamentable. Ha sido crisis tras crisis desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca, desde que cerró el gasoducto del Keystone Pipeline en North Dakota, y todo lo que ha hecho, todos los acercamientos al régimen, la tiranía de Nicolás Maduro, los acercamientos, el chantaje que ha aceptado de Díaz-Canel de Cuba, la falta de relaciones con líderes estratégicos como es el caso de Costa Rica, y que hablar de lo que nos está metiendo la tercera posible guerra mundial con Ucrania, suministrando todo tipo de armamento, inclusive oponiéndose a muchas de las posturas ya que razonablemente han alcanzado los europeos. Los europeos entienden que esto se tiene que acabar cuanto antes, de lo contrario seguimos viviendo una crisis de suministro de alimentos y el alza de los precios, que es algo insostenible a día de hoy. María, te pido que me acompañes. Estamos en este momento ya con la imagen de la llegada. Ha llegado Donald Trump a la cárcel
en Fulton. Vemos como ya se detuvo la caravana. Esta cárcel, por cierto, que ha sido muy criticada porque, de acuerdo a la información de varios medios de comunicación, se trata de una cárcel sobrepoblada, una cárcel insegura, descrita por varios expertos, donde el día de hoy va a comparecer Trump. A criterio tuyo, ¿se mantiene la independencia de la justicia? ¿Esto se trataría de una persecución política o la ley está haciendo su trabajo sin importar el perfil que tiene Donald Trump? Bueno, yo quiero dejar claro que, a diferencia de lo que muchos puedan pensar, el sistema de Estados Unidos, por desgracia, en el sistema de elecciones de fiscales y jueces no es imparcial. Es más, los fiscales y jueces que se postulan reciben dinero de ambos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. A mí eso me parece fatal. Yo misma, como abogada en Estados Unidos, soy una oficial de la Corte. Debo defender, por supuesto que sí, la imparcialidad de la justicia en cuanto a la administración. No tanto la defiendo en cuanto a la forma que está estructurada. Me parece que nuestros países son mucho más avanzados. Yo, como española, me parece impensable que los fiscales recibiesen dinero de un partido o de otro en su elección, o que los jueces se postulasen a elecciones populares. Me parece que deberíamos de hacer un sistema mucho más justo, más transparente y más imparcial. Ahora bien, el problema que vivimos en Estados Unidos, adicional a todo esto, es la politización de la justicia, porque esta administración y muchos de los fiscales abiertamente dijeron que su objetivo a la hora de postularse era acabar con los negocios de Trump, la personalidad de Trump, pero también hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que estos fiscales pueden incoar un proceso penal. Pero la verdad es que se está enfrentando a un gran jurado. El gran jurado son ciudadanos de a pie que están mirando las pruebas presentadas por la Fiscalía, que tiene todo el derecho del mundo a presentar pruebas en contra del expresidente o de quien ellos quieran. Y los grandes jurados están condenando a Donald Trump. Lo están condenando o por lo menos están encontrando que hay pruebas suficientes para llevar a cabo una acusación formal. ¿Qué va a pasar en todos estos casos? Pues que ahora sí un jurado y los juicios van a ser más abiertos, más transparentes. La primera fase es completamente privada y está cerrada al público. Vamos a saber de quién se trata, quiénes van a ser los miembros del jurado y, sobre todo, algo que tienen que prestar mucha atención los seguidores: en qué estado o estados o ciudades se van a celebrar los juicios. No es lo mismo celebrar un juicio en una ciudad abiertamente demócrata, progresista de izquierda como New York City, que celebrarla, por ejemplo, en West Palm Beach o en Miami, ciudades donde la derecha ha ganado. Entonces, en resumidas cuentas, me gustaría creer y quiero pensar que hasta el final se va a balancear tanto las pruebas que tienen en contra del expresidente Donald Trump como los argumentos de su defensa, que son argumentos basados en la Constitución de los Estados Unidos y en las constituciones estatales. Es un momento muy problemático el que estamos viviendo en Estados Unidos, y lo que sí es verdad que estamos cruzando las líneas, porque si bien se cuestionó la legalidad de las elecciones anteriores y abiertamente se defendía el derecho a la libertad de expresión, estamos cruzando demasiadas líneas a la hora de no dejar a las personas que cuestionen la legalidad o el resultado electoral, cuando hubo masivamente una alteración y modificación de las leyes electorales en un momento de COVID, todo tergiversado por quienes gobernaban en ese momento. Si nos ponemos a revisar las pruebas hasta el momento presentadas, ese sería ya el fondo de lo que ha llevado esta causa. ¿Qué es lo relevante que podría demostrar que efectivamente Donald Trump intentó adulterar o alterar los resultados electorales en Georgia particularmente? Bueno, lo que ha presentado la fiscal en este caso en Georgia han sido las propias llamadas de Donald Trump al secretario de Estado de Georgia, las declaraciones de sus abogados, las pruebas que él mismo y su equipo de abogados presentó a los tribunales federales y estatales en este caso. Y bueno, en eso se están basando. Lo sorprendente de todo esto es que digamos que cuando tú haces la interpretación que se puede hacer de estas declaraciones, de estas preguntas, hay que tener en cuenta también la persona que habla. Todos sabemos el carácter y la personalidad de Donald Trump. ¿Será
realmente que cuando una persona como Donald Trump llama y dice estoy buscando 4.000 votos, está intentando chantajear al secretario de Estado de Georgia, o le está diciendo necesito que verifiques que no hubo fraude porque tenemos evidencia de que hubo alteraciones electorales? Cuando un abogado presenta unas evidencias, cuando hace una declaración en la corte, ellos lo toman como que la aseveración de que hubo fraude es presentar documentación fraudulenta. Hay muchísimo juego y hay mucho espacio para la interpretación, y en este caso volvemos a que va a ser un jurado el que va a determinarlo. Por lo tanto, si yo fuese la abogada de Donald Trump, yo lo tendría claro: el defenso a la libertad de expresión, el derecho a la legítima defensa, la posibilidad de pedir una auditoría de los votos y por supuesto el no tener que aceptar las cosas como son, porque uno tiene derecho a interponer demandas y denuncias si cree que hay un indicio de fraude. Lo están tomando como que él conspiró con su grupo de abogados para tergiversar y revertir el resultado de las elecciones en Georgia concretamente, que era un estado entre comillas que no se sabía qué iba a pasar, pero que tiene una tendencia conservadora, y que él lo daba como un estado que iba a darle la victoria. Esas son las claves para este próximo juicio en Georgia. De ser declarado presidente de los Estados Unidos, Trump, ¿cuál piensas que será su agenda? Porque primero deberá desmarcarse de toda esta cantidad de casos y luego afrontar una situación interna y externa compleja, una inflación que no ha logrado ser controlada del todo, y también la correlación geopolítica que está reconfigurándose en el mundo, y tú bien lo decías, una guerra de por medio en la cual Estados Unidos sigue siendo el principal aportante para Ucrania. Bueno, en la entrevista ayer con Tucker Carlson, Donald Trump lo dejó claro: lo primero que va a empezar es por defender la frontera de los Estados Unidos. Sin fronteras no existe patria, sin patria no tenemos nada que gobernar ni que defender. En este caso tenemos una frontera abierta, estamos viviendo la peor crisis migratoria humanitaria desde el nacimiento del Ministerio de Seguridad Nacional. Por esa frontera se han colado más de 100 posibles terroristas. Estamos viendo el control operacional por los carteles de las drogas mexicanas y por toda la mafia china entrando toneladas de fentanilo que pueden acabar con toda la población estadounidense. Eso es la base. Para empezar, hay que defender a Estados Unidos desde el origen, digamos, desde la entrada a nuestro país por la frontera sur. En segundo lugar, hay que acabar, hay que negociar y hay que salirse de la guerra con Ucrania. Hay que poner los términos. Donald Trump, al igual que otros participantes en el debate de las republicanas, las primarias republicanas, levantaron la mano enérgicamente. No quieren estar metidos en una guerra en los que tienen poco o nada que ganar. Muchos, los partidos demócratas y por supuesto todo el establishment, el establecimiento militar que factura miles de millones de dólares cuando entramos en una guerra, pues opinan lo contrario. Pero díganme ustedes qué tenemos que ganar en una guerra como la de Ucrania-Rusia cuando una persona como Donald Trump supo llegar a acuerdos tácticos y claros con Vladimir Putin, desde advertirle a los europeos que no podían depender del gas y del petróleo ruso, a decirle a Putin que si invadía y volvía a cometer lo que llevó a cabo con Crimea, tendría problemas con los Estados Unidos. Después, el control de la inflación es facilísimo. Yo creo que si Joe Biden se hubiese dedicado a permitirle a los negocios la reapertura inmediata, cuando ya se sabía que el COVID, los no vacunados, él mintió descaradamente. Él dijo, esto es la pandemia de los no vacunados, y se demostró perfectamente que tanto los no vacunados se podían contagiar como los vacunados. El abrir los negocios, abrir el mercado, abrir a Estados Unidos a seguir operando, eso hubiese ayudado muchísimo a que no hubiésemos tenido que imprimir tanto dinero. Controlar a la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene un control sobre la inflación, es decir, dejar de dar tanto dinero a tantas personas en este país, personas que tienen que incorporarse al mercado laboral. Mienten descaradamente cuando dicen que el mercado laboral en Estados Unidos se ha recuperado. No se ha recuperado. Lo que pasa es que las personas ahora necesitan 2 trabajos, por eso el índice de desempleo baja, porque se incorporan, pero porque tienen un segundo trabajo, un primer trabajo, pero no estamos en los datos anteriores a la pandemia. Y yo creo, y esto es importantísimo añadirlo, la agenda de Donald Trump tiene que ser la agenda MAGA, hacer a América grande otra vez, o en este caso salvar a América.
alejando al Departamento de Educación y a los profesores y a los lobbies, a los sindicatos de educación de los niños y de los padres, devolviendo los derechos de los padres, acabando con el acoso de la agenda LGTBI, defendiendo el derecho a la vida desde la concepción y devolviendo el dinero al contribuyente. Eso es básicamente la agenda de Donald Trump, Ron DeSantis o cualquier republicano de bien que se tercie a ser presidente de este país. Bien. María Herrera, te quiero pedir que te mantengas en este contacto porque es fundamental los conceptos que nos estás brindando mientras tenemos en la parte derecha ya ha ingresado Donald Trump, seguramente está comenzando el procedimiento que anunciábamos, la toma de la fotografía, las huellas dactilares y seguramente en pocos minutos saldrá.